Tomó por sorpresa a la comunidad internacional. La excarcelación y posteriormente el destierro de 222 presos políticos en Nicaragua es considerado desde ya por muchos analistas como el fin y también el inicio de un nuevo capítulo en la crisis política de Nicaragua. Así daba a conocer la liberación y los delitos por los que fueron declarados desterrados por parte de las autoridades nicaragüenses. Escuchemos. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular. La decisión fue tomada de manera unilateral por el gobierno de Daniel Ortega. Aclaró que si bien fueron enviados y recibidos por Estados Unidos, no hubo ningún tipo de negociación entre las partes. La idea de Ortega es muy simple: expulsarlos, alejarlos y garantizar que no regresen a suelo nicaragüense. Cuando llegaron a preguntar qué interés teníamos nosotros, ninguno, que se lo lleven, eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la soberanía del país, la dignidad de la patria, no se negocia. Los hechos tuvieron lugar muy rápidamente. El gobierno nicaragüense tomó la decisión de liberarlos e inmediatamente comunicó su decisión de desterrarlos a este grupo de opositores hacia los Estados Unidos. Las instituciones locales entonces emitieron rápidamente pasaportes para que los detenidos pudieran entrar a territorio de Estados Unidos bajo una figura migratoria llamada el parole humanitario, que les permite estar en ese país norteamericano por espacio de 2 años mientras su situación migratoria tiene una definición por parte de las autoridades de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no fue el único país que abrió la puerta a este grupo de los 222 expulsados. El Reino de España también ofreció otorgarles la ciudadanía de ese país europeo. Escuchemos. El gobierno se felicita ante la decisión de liberar a 222 presos de las cárceles en Nicaragua. También nos ofrecemos a que España acoja a cualquier otro preso que se encuentre todavía en estos momentos en la misma situación que estos que acaban de ser liberados. Y les anuncio que el Gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apátridas. Algunos de los 222 liberados ya han podido reencontrarse con sus familiares, algunos tienen opciones para volver a empezar sus vidas desde cero, también establecer un rumbo y, si lo desean o no, seguir con sus reclamos hacia el gobierno de Daniel Ortega, como democráticamente se supone que debe ser posible. Pero hay un sector de la sociedad nicaragüense, también de la diáspora que vive, por ejemplo, en Estados Unidos, también buena parte de la comunidad internacional que está a la expectativa por la suerte que pueda tener el obispo católico Rolando Álvarez, crítico del gobierno de Ortega, que fue liberado, pero se rehusó a abordar ese vuelo rumbo a Estados Unidos y fue condenado entonces por las autoridades nicaragüenses a 26 años y 4 meses de prisión. Se trata entonces del más reciente golpe de la justicia nicaragüense contra algún tipo de crítico del gobierno. ¿Qué le espera entonces al obispo Álvarez? Y de ahí pues se desprenden múltiples preguntas. ¿Qué sigue ahora para este grupo de 222 liberados? ¿Qué sigue ahora para los nicaragüenses que se quedan en el país? ¿Qué sigue también entonces para el gobierno de Daniel Ortega? ¿Qué consecuencias trae este acto para el gobierno de Ortega Murillo? ¿Y qué sigue para las luchas de los opositores, qué sigue para la democracia nicaragüense, si se le puede llamar así? Lo que viene y lo que sigue en este nuevo capítulo de la crisis política de Nicaragua es nuestro punto central de debate aquí en France 24. Para analizar este tema hemos invitado a Ana María Méndez Dardón, ella es directora para Centroamérica de WOLA, y también hemos contactado a Kevin Solís,
quien es un expreso político allí en Nicaragua, es uno de los 222 liberados. Ahí lo ven ustedes en imágenes desde la ciudad de Washington, en un automóvil, está tratando de llegar a un punto para poder conectarse con nosotros y ser parte del programa, pero vamos a tenerlos a los dos conectados para conversar sobre lo que sigue para Nicaragua en este resto de semanas. Ustedes recuerden que también pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta para que dejen los comentarios es el numeral El Debate F24, todo junto. Mi cuenta personal @Santilogo. No olviden también que los contenidos están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Pues muy bien, continúo entonces preguntándole a Ana María la percepción que deja esta decisión del gobierno de Nicaragua, esta liberación, este destierro y esta llegada a territorio estadounidense. Ana María, gracias por estar con nosotros en el programa. Adelante, su perspectiva. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vale la pena notar que este es un gran, importante paso desde el punto de vista humanitario. Sin embargo, cabe mencionar que esto no garantiza que se abra un diálogo para la democratización del país, ni tampoco para detener las graves violaciones a derechos humanos que siguen ocurriendo en Nicaragua. Claro que la comunidad internacional celebra la liberación de estos presos políticos, pero también recalcamos que esto no necesariamente se trata de una liberación de presos políticos con base a alguna negociación como el mismo gobierno de Ortega lo mencionó, sino más bien es un desplazamiento forzado, es una excarcelación y una expulsión de cierto grupo de nicaragüenses muy importantes para el país. Estamos hablando de 222 personas en las cuales hay líderes y de la oposición política, periodistas independientes, defensoras y defensores de derechos humanos, entre otras personas que fueron excarcelados el pasado jueves 9 de febrero. La perspectiva de Ana María como punto de partida para el programa. Le doy la bienvenida ahora a Kevin. Me confirman si tenemos la conexión con él para conversar con él. A Kevin, entonces lo saludo en la ciudad de Washington. Es uno de los liberados en este grupo de 222 personas y que fueron expulsados de Nicaragua. Kevin, su opinión, ¿cómo recibió usted esta noticia? Ser puesto ahora en libertad y estar en Estados Unidos en cuestión de horas. Su vida cambió por completo, pasar de una prisión nicaragüense a estar en Estados Unidos en completa libertad. No, claro, cambió bastante. Estábamos retenidos en máxima seguridad, en aislamiento. Dicen que vamos libres, una transición totalmente diferente. Increíble, muchos ya hemos perdido la esperanza, pero Dios abrió las puertas pues, para un cambio. Ahora asimilando un poco el cambio radical y esperando a ver qué sucede. ¿Por qué cree usted que el gobierno de Nicaragua tomó esta decisión? ¿Por qué liberarlos en este momento, en la coyuntura que vive el país en este momento? ¿Y por qué ustedes? Yo personalmente lo que creo es tratando de entablar él una negociación, aunque él diga que no, porque en realidad al parecer sí lo quiere hacer, porque a los días de nuestra liberación, el canciller Moncada estaba por acá en Estados Unidos solicitando alguna forma de hablar, ya que se tienen en consideración Estados Unidos de empezar a poner sanciones más fuertes a la economía del régimen. Sí. Ana María, ¿qué se puede inferir de esta decisión unilateral del gobierno de Nicaragua? ¿Qué motivos pudo haber llevado a la administración de Ortega a tomar esta decisión? Porque había mucha presión ya a lo largo de los últimos meses por parte de la comunidad internacional sobre los presos políticos, pero esta decisión tomó por sorpresa, como lo decía yo al inicio del programa, tomó por sorpresa pues al mundo entero. Sí, desconocemos realmente qué hay detrás de toda esta decisión. Podría ser un poco lo que se mencionó anteriormente sobre las sanciones que ha interpuesto el gobierno de los Estados Unidos, especialmente las sanciones financieras.
que podrían golpear la economía nicaragüense y que por ahí podría haber un motivo detrás. Efectivamente hubo toda una presión de distintos colectivos, especialmente de organizaciones internacionales en derechos humanos, para la liberación de presos políticos y probablemente también esto sea producto de esas campañas que se hicieron desde el punto de vista humanitario para la liberación de presos políticos. Cabe recordar que el mismo Departamento de Estado anunció en un comunicado que sí tuvo comunicación con el canciller Moncada, y el mismo gobierno de los Estados Unidos estableció literalmente que la liberación de presos políticos ha marcado un paso constructivo para abordar la situación de los derechos humanos en Nicaragua y también para abrir una puerta al diálogo, que digamos que sería lo más importante en este momento. Kevin, ¿cree usted que esto es el primer paso para una puerta hacia el diálogo, como dice Ana María? ¿Hay una forma de empezar a conversar con el régimen del presidente Ortega allí en Nicaragua? ¿Y esto le puede jugar en contra al presidente esta decisión o esto le juega a favor? Bueno, a favor, es como una espada de doble filo, a favor porque él estaría demostrando de que un acto de buena voluntad, de que sí quiere un proceso de diálogo. Pero también está el tema de que Ortega ha demostrado en el pasado de que él le gusta jugar bajo presión también. O sea, que tengo esta moneda aquí y si no llega un diálogo, esto los mantengo presos, pero al habernos liberado le puede servir en contra. Le puede servir en contra. ¿Qué estaría entonces negociando él? ¿Estaría negociando el final de esas sanciones económicas para darle un alivio a la economía nicaragüense, muy golpeada no solamente por las sanciones internacionales, sino también por el contexto mundial de la recuperación post-pandemia de COVID-19? ¿O estaría él negociando algo para él y su esposa una vez dejen el poder? Creo que es más para el sanción, porque no creo que se vayan a retirar ahorita. Según lo que tengo entendido, incluso en Nicaragua ya hay rumores, pero solo rumores, de que están preparando personas, tu hijo o familias, para seguir en el poder. Y creo que es por las sanciones, porque las sanciones, la economía en Nicaragua sí golpeada, está bastante golpeada. Creo que el tema de sanciones que él está negociando, no creo que sea un tipo de perdón para él y su esposa. Ana María, hablemos de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, la presión internacional que ha habido a lo largo de los últimos años a raíz de estas detenciones en el contexto de las manifestaciones ciudadanas y también de la campaña presidencial. ¿Fue suficiente o no esa presión internacional para llegar a este escenario? Porque tomó tiempo llegar a esta liberación, no fue algo tan inmediato como se esperaba con respecto a la liberación de los presos políticos, sobre todo por aquellos que estaban siendo acusados por unos delitos que no habían cometido. Sí, así es. Creo que también ha tenido algún impacto que líderes de la izquierda latinoamericana, pues como el caso del presidente Petro en Colombia, pues hayan elevado la voz, digamos, a esta crisis humanitaria y derechos humanos que ha sufrido Nicaragua en los últimos años. Yo quiero anotar aquí dos cosas importantes, y uno es que no hay que olvidar que pese a esta liberación como un buen paso o un paso importante, la represión en Nicaragua continúa. La situación grave de derechos humanos sigue siendo algo que está afectando a la mayoría de la población. No olvidemos que hasta la fecha el régimen de Ortega Murillo ha cancelado 3.200 organizaciones sin fines de lucro. Ha atacado a la prensa independiente y algo tan importante también que no se ha mencionado ahora es que con la excarcelación de estas 222 personas, él le quitó la nacionalidad nicaragüense a los prisioneros políticos. Esto es grave porque atenta contra los derechos humanos. La misma Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho a la nacionalidad como un derecho humano. Entonces es importante que no dejemos de vista, no perdamos de vista la vulnerabilidad en la que sigue estando la población nicaragüense ante estos graves abusos de poder que está cometiendo el régimen de Ortega y Murillo. Y para finalizar, solo recordemos que esta medida de quitarle la nacionalidad podría impactar a muchísimos nicaragüenses en el exilio, pero también a la misma gente que ha quedado en el país.
Esto sumado a que... Sí, adelante. También que en el 2021 la Asamblea hizo una reforma para incorporar delitos con los cuales ellos persiguen a cualquier voz disidentes, delitos como terrorismo o el mismo delito que se le ha interpuesto al mismo arzobispo Ronaldo Álvarez, que es por traición a la patria. Sí. Ana María, en ese contexto, entonces, ¿la ley cómo puede proteger a estas personas que fueron despojadas de su nacionalidad? Además que también trae sobre la mesa el presidente Ortega unas acciones que son casi, me atrevería yo a decir, medievales, como son el destierro. Esto no se veía desde hace muchísimo tiempo atrás, no es practicado por ningún otro país en el mundo. ¿Cómo esto cómo se puede proteger a estas personas que no tienen nacionalidad y que fuera de eso están desterradas? Sí, no hay un precedente realmente con este caso, es complejo, pero creo que desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos hay formas para garantizar el derecho a la nacionalidad a estas personas. El mismo gobierno pues de Estados Unidos o el gobierno de España pues han ofrecido el apoyo humanitario necesario para estas personas que quedan sin nacionalidad e identidad. Entonces habría que ver, ¿no? Desde los distintos recursos que se ofrecen tanto en el derecho internacional de derechos humanos como toda la protección a refugiados o a las personas perseguidas por causas políticas, pues habrá una salida ahí, pero insistimos, queda todavía en un estado de vulnerabilidad, especialmente a la gente que está en el país. Kevin, paso a preguntarle a usted, ¿qué decisión ha tomado usted para comenzar de nuevo su vida? ¿Usted va a permanecer en Estados Unidos o va a aceptar el ofrecimiento del Reino de España de recibir la ciudadanía española? ¿Qué plan tiene ahora para comenzar otra vez su vida y continuar? Es quedarme en Estados Unidos. Y la embajada española nos dijo que la nacionalidad podíamos obtenerla incluso estando dentro de Estados Unidos. No tendríamos que viajar hasta allá. Y empezar de cero, en seguir exigiendo la libertad del resto de presos que quedan, porque quedan presos políticos de Nicaragua y 7 millones de secuestrados todavía, que es el país entero, donde no hay libertad de expresión ni nada. Un nuevo comienzo y agradecido siempre con todas las personas que nos han abierto la puerta en este país. ¿Y qué hay de su familia? ¿Usted todavía tiene familiares en Nicaragua? ¿Familiares que pueden de pronto volver a ser blanco de esta persecución o ya su familia también está fuera del territorio nicaragüense? Mi familia está fuera del territorio nicaragüense. No. Bien. ¿Y qué perspectivas tiene entonces usted para futuro en Estados Unidos? ¿Qué planea hacer? ¿Seguir esta lucha y esta crítica hacia el gobierno de Ortega? ¿Desde qué óptica? ¿Desde qué punto? No, sí, nos estamos coordinando con las diásporas nicaragüenses aquí en el exterior para seguir luchando, claro, por la libertad total de Nicaragua, para que haya respeto pues, a los derechos humanos en Nicaragua. Estamos organizándonos, nos estamos organizando todos, nos estamos organizando con los ex precandidatos, con todos los que fuimos liberados y con las diásporas nicaragüenses. Ana María, este grupo de 222 personas que ahora están en la libertad, que ahora se encuentran en Estados Unidos o en otros países y poco a poco se van a comenzar a dispersar por otros territorios, van a empezar a alzar la voz. Algunos de ellos, así como Kevin ha dicho, continúa con su posición y su crítica hacia algunos planteamientos del gobierno de Ortega. Y aquí ellos pueden alzar su voz en cuanto a las detenciones arbitrarias de las que fueron víctimas, los maltratos también, las torturas a las que fueron sometidos. Aquí no se le va a abrir un capítulo muy complicado al presidente Ortega en cuanto a denuncias que puede haber y sobre todo porque estas personas ya están fuera del territorio nicaragüense y no habrá nadie que los pueda silenciar. Allí no puede llegar la mano represiva del Estado nicaragüense a callarlos. Sí, claro, definitivamente esas voces van a tener un peso muy importante desde fuera, pero quisiera agregar que también es importante que la comunidad internacional y los organismos de protección a derechos humanos se puedan organizar para ellos también seguir condenando lo que sucede en Nicaragua hoy día. Quisiera mencionar que el 6 de marzo el grupo de expertos que fue asignado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentará su informe ante Ginebra sobre Nicaragua.
Ellos vencen tienen su mandato, termina en marzo y ellos pues investigaron todas las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en Nicaragua. Entonces, no es solo la voz de los nicaragüenses en el exilio, sino también el respaldo que tienen que tener estas voces de distintos organismos de protección como la OEA, Naciones Unidas y el mismo gobierno de Estados Unidos o el gobierno de España, que pueden respaldar estas demandas de las personas en el exilio. Ana María, me parece importante profundizar en un panorama que usted ya estaba mencionando en una de sus respuestas anteriores, y usted decía que en Nicaragua continúa la represión, continúa la persecución a los críticos del gobierno, a la iglesia, a los medios de comunicación. ¿Qué hay de la ciudadanía? ¿Cómo se vive en Nicaragua el día de hoy? ¿Cómo es vivir en Nicaragua hoy? Hay temor, hay muchísimo miedo, hay represión. Como mencionaba anteriormente, el cierre de espacio cívico es tremendo. El hecho de que hayan 3.200 organizaciones sin fines de lucro cerradas, las cuales en su mayoría fueron cerradas en el 2022, muestra un panorama de cómo está la libertad de expresión, un país en el que alzar la voz es ponerse en riesgo a una detención e inclusive a una ejecución extrajudicial. Es muy crítica esta situación y también mencionar que el dato de las 3.200 organizaciones sin fines de lucro nos muestra cómo el régimen ha tratado de desarticular el tejido social y criminalizar cualquier voz disidente de la ciudadanía nicaragüense. Kevin, ¿cómo cree usted que se llegó a este escenario? Nicaragua en los primeros años del gobierno de Ortega mostraba una economía de crecimiento, mostraba un país integrado en la comunidad internacional con su perspectiva de un gobierno de izquierda, pero integrado en el escenario internacional. ¿Y cómo se llegó a este escenario de represión, de 3.000 y tantas organizaciones sin ánimo de lucro cerradas, expulsiones, exilio, la persecución, medios de comunicación cerrados, radios locales cerradas? ¿Qué fue lo que sucedió en Nicaragua que generó toda esta detonación social y política y que la gente tenga miedo hoy en día? Bueno, esto empezó el 18 de abril con lo del seguro social. No permitieron que la gente se manifestara, no querían que nadie expresara lo que siente, el descontento en contra de las violaciones. Y siguieron así, simplemente sacaron su verdadero rostro. Ellos ya eran así, pero la gente se quitó la máscara y ellos se quitaron también la máscara que tenían. La represión no ha parado. No solo eso, también tenemos el sinnúmero de canales cerrados, de universidades que han sido amenazadas de quitarles todo, los movimientos de derechos humanos expulsados del país y los más de 300 muertos. La libertad de expresión está viciada en Nicaragua, no hay libertad de expresión. La libertad de expresión dejó de ser un derecho para convertirse en un delito. Sí. Kevin, ¿y qué hay de las fuerzas sandinistas, el sandinismo? Porque también dentro de las personas expulsadas del país, dentro de las personas desterradas, hay algunos integrantes de la antigua guerrilla sandinista que lucharon hombro a hombro con Daniel Ortega en su momento. Bueno, me confirman que se ha caído la conexión con Kevin y vamos a intentar retomarla entonces más adelante. Dejo entonces para hacerle esta pregunta de análisis a Kevin un poco más adelante y le pregunto a Ana María, ¿cómo está entonces la cohesión del gobierno al interior del país? ¿Qué tanto apoyo recibió Ortega al interior del país, incluso dentro del mismo sandinismo? Lo estaba mencionando hace unos segundos, algunos de los expulsados del país eran integrantes de la antigua guerrilla y combatieron hombro a hombro con Daniel Ortega contra el régimen de Somoza y hoy en día están desterrados. Sí, es una pregunta difícil de responder justamente por el clima de represión que hay en Nicaragua. Es decir, cualquier intento de asociación para manifestar y expresar realmente lo que está sucediendo en el país, pues es silenciado por el gobierno de Ortega. Entonces no hay certeza, digamos, pero evidentemente sí, pues conversaciones con nicaragüenses en el exilio y organismos internacionales de protección, pues el clima de temor y represión sigue siendo algo muy fuerte que está dañando grandemente, especialmente a la población vulnerable
en Nicaragua. Respecto a su pregunta del sandinismo y un poco el gobierno, pues es que Ortega tiene el control de todos los poderes del Estado, no hay separación de poderes, entonces él ha desarticulado no solo, digamos, ese partido y lo que representaba históricamente el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, sino también la misma institucionalidad que ahora está, que desarticuló los tres poderes del Estado, teniendo él el control absoluto de Nicaragua. ¿Y qué hay del apoyo a nivel internacional? También lo mencionaba, hace algunos años, en los primeros años del regreso de Daniel Ortega al poder, pues había un gran apoyo a nivel internacional y Nicaragua era un país integrado dentro de América Latina y tenía relación cercana con algunos países de la región y tenía un buen desempeño económico. ¿Cómo está Nicaragua hoy en día a nivel internacional? ¿Quién se relaciona con Nicaragua? ¿Quién apoya a Nicaragua? ¿Quién apoya a Daniel Ortega? A ver, a nivel de tener socios comerciales y inclusive de apoyo militar, estamos hablando de China y Rusia, que por supuesto tienen una relación estrecha con el gobierno de Ortega, y obviamente otros gobiernos que también son conocidos a nivel internacional por ser o dictaduras o por tener la democracia en una fragilidad tremenda, ¿no? Como el caso de Venezuela. Preocupa también el silencio de otros líderes de la región, especialmente en la región centroamericana, y es justamente porque hay una tendencia, no solo en el caso de Nicaragua, sino en otros países de la región, hacia el autoritarismo. Y lo vemos como el caso del presidente Nayib Bukele en El Salvador, en el que él, en el próximo año, en febrero, que son las elecciones, busca una reelección pese a una prohibición constitucional. Entonces, el fenómeno Ortega, digamos, más allá de los amigos que puede tener por cuestiones de afinidad ideológica o cuestiones de comercio, y económicas, está esa tendencia que él ha marcado en otros países de la región que preocupa, ¿no? La criminalización, por ejemplo, de operadores de justicia independientes en Guatemala es algo que sucede. Vemos periodistas en la cárcel por los mismos delitos que Ortega puso a periodistas en la cárcel, como el caso de José Rubén Zamora y de Chamorro, ambos acusados por lavado de dinero, y hoy José Rubén Zamora en Guatemala autodenominado preso político por el gobierno de Yamatei. No sé si es cuestionable, Ana María, mientras intentamos de restablecer la conexión con Kevin, ver cómo a la comunidad internacional el caso Nicaragua comienza a salírsele de las manos o se le salió de las manos en algún momento. Faltó un poco más de presencia internacional, de apretar un poco más las tuercas para garantizar la democracia, la independencia de poderes, garantizar los derechos humanos a los ciudadanos, o simplemente el mundo le dio la espalda a este país. O bueno, a los ciudadanos en este caso. Sí, yo creería que nunca se previó la magnitud de lo que esto iba a llegar, y tampoco hubo la certeza de que esto iba a una escalada aún muchísimo mayor. Entonces, un régimen autoritario lo primero que hace es desconocer un orden internacional. Entonces, la comunidad internacional me parece que sí expresó preocupación, tuvieron algunas iniciativas y medidas, por ejemplo, en el caso de la OEA, que se instaló un mecanismo para todo el tema de derechos humanos, pero en contextos en donde un régimen se burla o simplemente desconoce ese orden jurídico internacional, pues ya el contexto o la habilidad que pueda tener una influencia constructiva a la comunidad internacional queda muy limitada, porque no son tomadas en cuenta sus observaciones por parte de estos gobiernos. Pasa ahora en Guatemala, la OEA lamentablemente ha perdido mucha influencia, al igual que en el caso de El Salvador, por ejemplo. ¿Qué sigue entonces para este país? ¿Una mayor presión a nivel internacional o una mayor lupa, vigilancia de la comunidad internacional? Porque hay algunos analistas que indican que este tipo de acción tomada por el gobierno de Ortega es un síntoma de debilidad y es un momento de coyuntura para aprovecharlo, para retomar y encauzar el país en la senda democrática.
Yo creo que sí, es complicado decir si realmente el gobierno de Ortega tiene disponibilidad o no al diálogo, porque hemos visto muchos mensajes confusos de parte del mismo gobierno de Ortega, porque sí hubo una comunicación, por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos y el canciller Moncada, pero por otra parte, si vemos las últimas declaraciones de Ortega, pues se muestra no abierto a ningún tipo de diálogo o negociación con la comunidad internacional. Pero sí, yo creo que es una coyuntura que se tiene que aprovechar y especialmente para visibilizar la situación actual, e insistimos, de represión, temor y abusos que sigue viviendo el pueblo nicaragüense. Ana María, entonces, en ese orden de ideas, ¿por dónde empezar? Yo creería que ahora el gobierno de Estados Unidos pues debería tomar la batuta al ser el receptor, digamos, de estos 222 presos políticos y al tener casi el 60% de sus tratados de comercio con Nicaragua. Es decir, hay una cuestión contradictoria acá también del mismo gobierno de Estados Unidos, pero es algo que es real. Entonces, al tener ese poder de negociación y que asumimos que en el fondo de todo esto el motivo ha sido no estar sujeto a sanciones financieras por el gobierno de Estados Unidos, pues liderar un diálogo constructivo entre el gobierno de Ortega con el gobierno de Estados Unidos. Esto puede servir de buen ejemplo, si se le puede decir así, Ana María, de un proceso que lleve a un puerto positivo y que sirva de ejemplo para realizar esta misma estrategia con otro país, como por ejemplo el caso de Venezuela, donde también se pide la liberación de presos políticos y donde también hay muchísimas críticas al gobierno de Nicolás Maduro por las violaciones a los derechos humanos? Quisiera decir que sí, yo creo que las personas que trabajamos por los derechos humanos tenemos esperanza, si no, no estaríamos en esto. Sin embargo, lo veo muy difícil. Ya hay un antecedente con Cuba. No recuerdo el año ahora exactamente, pero hubo una expulsión de 75 presos políticos hacia España en algún momento, y eso no necesariamente significó que se abriera una puerta a la democratización de Cuba. Es decir, ya hay un antecedente, entonces esperamos que esto no sea el caso y que realmente pues ahora todo el escrutinio internacional que está ahora sobre Nicaragua realmente funcione y tenga eco con el gobierno de Ortega. Bueno, pues vamos llegando al bloque final del programa. Ana María, no hemos podido restablecer la comunicación con Kevin en la ciudad de Washington, pero continúo con usted para hacer la conclusión final de lo que puede significar este hecho importante para la liberación de estos 222 presos políticos en Nicaragua y lo que sigue para ellos de aquí en adelante y lo que sigue para el gobierno de Daniel Ortega después de haber realizado esta liberación de manera unilateral. Su gran conclusión, lo que deja esta experiencia y lo que sigue para las partes, para Estados Unidos involucrado en el proceso, para los liberados, para la sociedad nicaragüense y para Ortega. A ver, yo creo que este es un paso importante también para fortalecer a toda la comunidad nicaragüense en el exilio. Es decir, esta expulsión de los 222 simplemente visibiliza nuevamente la situación de Nicaragua y pone a Nicaragua bajo el foco mundial de atención. Entonces es de aprovechar esto, aprovechar a fortalecer a la sociedad civil nicaragüense que sigue ejerciendo presión desde el exilio, como menciono. Hay muchísimos nicaragüenses en Costa Rica, en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo que están tratando de articular esfuerzos para frenar el autoritarismo que afecta grandemente a Nicaragua. Entonces, la comunidad internacional debería y debe apoyar los esfuerzos de estas personas. Asimismo, continuar con los sistemas de monitoreo, como mencioné al inicio, pues el Consejo de Derechos Humanos y este grupo de expertos presentará justamente el 6 de marzo este informe, pues valdría la pena darle seguimiento a las recomendaciones de este informe y que Naciones Unidas pueda tener acciones articuladas para aprovechar esta coyuntura y que de esto pueda salir algo positivo en beneficio de los derechos humanos de la población nicaragüense.
Pues esperemos que todo sea en beneficio de la sociedad nicaragüense, de la ciudadanía de este país centroamericano. Por supuesto, atentos al resultado de ese informe que presentarán el 6 de marzo y las recomendaciones que esto pueda hacer. Ana María, yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros aquí en el debate y por habernos ayudado a hacer el análisis de la situación, de lo que significa para este país, para la situación política, para este nuevo capítulo de la crisis que se abre en esa nación centroamericana y lo que significa el papel de Estados Unidos y también de la comunidad internacional en todo este proceso. Hoy el programa nos ha quedado un poco cojo por temas técnicos. Pudimos tener a Kevin solamente por unos minutos, por lo menos pudimos conocer un poco de sus planes ahora en libertad en Estados Unidos y lo que planea hacer en su lucha, digámoslo así, para seguir elevando su voz y sus críticas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Pues seguiremos también el paso de lo que vaya haciendo Kevin allí en Estados Unidos y cómo este grupo de 222 personas fueron llevadas a este país donde pueden prácticamente volver a comenzar de nuevo. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Ana María, muchas gracias. En nombre de todo el equipo técnico les agradecemos la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Recuerden que ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24 y también pueden ver otros episodios del debate en france24.com. Sigan con nosotros.